En esta columna vamos a pensar sobre si es cierto que la idea del Estado presente está agotada. No solo porque lo diga Sarazaga, sino porque es una muletilla que se repite en múltiples discursos políticos. Nada de lo que deba ser privado permanecerá en manos del Estado. Para responder a este interrogante tenemos también, por otro lado, la historia cercana del proceso de privatizaciones que se dio durante el periodo neoliberal de los 90 en nuestro país y los actuales datos también y balances y funciones sociales e impacto de las empresas que están en lista a ser privatizadas que las mencioné anteriormente. ¿Por qué es importante la política? ¿Es posible vivir sin Estado? ¿Cuáles son las políticas a seguir para el bienestar argentino? ¿Qué nos proponen para nuestro futuro? Estas y muchas preguntas analizadas por profesionales. Agenda Política por Radio Universidad 93.1. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Universidad, bienvenidos a nuestro programa Agenda Política, como todos los jueves a partir de las 17 horas, con Alejandro Iragoye, con Facundo Tebaul y con Valentino Cardachi, esta vez acompañándome, preparados para someternos a este análisis de los distintos temas de la agenda política en Argentina, que han sido obviamente muy profundos y nos han ocupado todo el tiempo. Bien, voy a empezar con una columna que he denominado ¿Es posible un estado de bienestar desarrollado? En una entrevista en el diario La Nación, Rodríguez Sarazaga, politólogo, sacerdote jesuita y rector del Centro de Investigación y Acción Social CIAS, respondió ante las respuestas del periodista Carlos Pañi que la irrupción de Javier Milei marca el fin del orden político derivado de la crisis del 2001, basado, afirma, en la idea agotada del Estado presente. En esta columna vamos a pensar sobre si es cierto que la idea del Estado presente está agotada. No solo porque lo diga Sarazaga, sino porque es una muletilla que se repite en múltiples discursos políticos. Es muy común que en la mayoría de las entrevistas y en escritos de actualidad se hagan afirmaciones de ese tenor, como el fin del Estado, el regreso de la libertad, la era post-estado de bienestar, entre otras expresiones. Si nos ajustamos a los hechos observables del día a día de la política argentina, se ve con claridad que una amplia mayoría de políticos electos en bancas legislativas, como de empresarios con acceso a representaciones institucionales de diversos sectores de la producción, como comunicadores de distintos rangos de medios comunicativos hegemónicos y no hegemónicos, exaltan por doquier la contundente expresión del agotamiento del Estado social e intervencionista y le culpan de todos los problemas argentinos. Es esa voz ruidosa, altisonante, a la que se escucha cada vez con más fuerza en los últimos tiempos, todo lo cual hace creer a muchos analistas que estamos frente a un verdadero avance de las convicciones en favor del desmantelamiento de los estados de bienestar y ante el evidente triunfo de ideas neoliberales cuya bandera ha sido, desde siempre, la retirada del Estado de todos los frentes posibles, dejando en manos del Dios mercado todo aquello que implique satisfacción de las necesidades humanas. Al mismo tiempo, no son pocos los analistas políticos y periodistas que afirman que aquellas ideas expresan el llamado avance de la derechización
de la cultura política en vastos ámbitos de las sociedades del planeta. Empecemos por esto último. Al respecto, hay que aclarar que en rigor lo que se denomina avance de la derechización es un proceso que se inicia en Europa, luego en Estados Unidos y después en América Latina. Tal avance de ideas de derecha no es traducible directamente como avance del libertarismo o del neoliberalismo, como en Argentina, que tienden a desmantelar el estado de bienestar y a transferir recursos y activos públicos al mercado. Si profundizamos, podríamos recurrir, entre otros conceptos, a las afirmaciones de Catherine Sorley-Fond, profesora asociada de la Universidad de Oslo y responsable de la Comisión sobre Extremismos del gobierno noruego, quien afirma que la tendencia a la derechización, que ella denomina populismo, ha ido aumentando durante la última década en Europa. Para ella, las causas principales han sido la inmigración, el euroescepticismo, la crisis financiera, la pandemia, las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y la crisis del coste de vida. En general, si se observa bien, muchos de los gobiernos socialdemócratas fueron golpeados por la pandemia y la guerra de Ucrania, con lo cual les costó mantener sus gobiernos frente a la oposición. Tal ha sido el caso de Suecia y el gobierno de la finlandesa Sanna Marin, que eran estados socialdemócratas, como también el caso de Dinamarca, que si bien la danesa Frederiksen triunfó de nuevo en las últimas elecciones, lo hizo por pocos votos, que tuvo que aceptar la integración del gabinete con una coalición de ultraderecha. También recordemos que fue el caso de Grecia, donde el conservador Kyriakos Mitsotakis derrotó a Syriza en el Parlamento griego, y allí han entrado 3 partidos de extrema derecha, incluido uno neonazi, espartanos. En España y Portugal también la ultraderecha no tardó en cobrar fuerza. Vox está participando ya en distintos gabinetes autonómicos. Por otro lado, en Italia, el triunfo de Fratelli d'Italia posibilitó el acceso al gobierno de la derechista Giorgia Meloni. Por su parte, en Francia, Emmanuel Macron obtuvo un triunfo escaso frente al derechista nacionalista francés. Y en Hungría, como sabemos, revalidó su mayoría Víctor Orbán, de la derecha de ese país. Pero aunque la izquierda europea, autora del estado de bienestar, haya sufrido golpes allí, tampoco ha desaparecido. Gobierna distintos estados como España, Portugal, Malta, Eslovenia, Alemania, aunque en la mayoría de los casos en alianza con liberales y ecologistas, como es el caso de Olaf Scholz en Alemania y del maltés Robert Abela y Robert Golob en Eslavonia. Siguiendo la misma línea de análisis, otro observador destacado como Paul Smith, secretario general de la Sociedad Austriaca para la Política Europea, ya a fines del año 22, afirmaba que estamos viviendo un declive de los partidos liberales y verdes. Las crisis han generado la percepción de inseguridad y una pérdida de confianza en el sistema político, consecuencia de la pandemia. A ello se suma la migración, ingredientes perfectos apunta para un nuevo nacionalismo. En consecuencia,
hay que tener en cuenta que cuando se dice derecha en Europa, no es lo mismo que libertarismo o neoliberalismo argentino o latinoamericano. Se trata de corrientes ultranacionalistas que buscan protección mediante el cierre de su economía para fortalecer al Estado-nación que con la Unión Europea había perdido soberanía. Todo lo contrario de lo que busca el libertarismo en Argentina. De igual modo que Donald Trump en Estados Unidos, la derecha europea buscó conseguir mayoría, la primera vez apelando a los trabajadores. Así, Marine Le Pen fue elegida en el antiguo corazón comunista de las minas de carbón del norte de Francia, y similarmente Boris Johnson lo fue en Inglaterra cuando derribó el muro rojo de los antiguos distritos electorales laboristas en el norte industrializado de ese país. Se trata entonces de un nacionalismo de tipo social. En cambio, en América Latina, la realidad es otra. Pero tampoco son tantos los países en los que gobierna la derecha, son 8. Y ninguno de ellos es importante económica y demográficamente. Ellos son Guatemala, con Alejandro Yamatei, El Salvador, con Nayib Bukele, Costa Rica, con Rodrigo Chávez, Panamá, con Laurentino Cortizo, Puerto Rico, Estado asociado de Estados Unidos, con Pedro Pierluisi, Ecuador, ahora con Daniel Noboa, Paraguay con Santiago Peña y Uruguay con Lacalle Pou. En tanto que la izquierda y los defensores del Estado de Bienestar en América Latina gobiernan los países más importantes, excepto Argentina, como México, Brasil, Colombia, Venezuela y Chile, entre otros. Hechas estas aclaraciones, hablemos en particular del Estado presente, o Estado intervencionista, o Estado social, o Estado de bienestar, en cuanto a las razones que lo ponen en cuestión. Aclaremos también que de la crisis del Estado de bienestar ya se viene hablando desde hace más de 40 años. Hay hoy un consenso en decir que la actual globalización es el resultado de políticas llevadas a cabo para recuperar tasas de crecimiento económico que habían sido debilitadas por las sucesivas crisis de los años 70 del siglo XX. Factores como el colapso del sistema monetario internacional en 1971, la crisis del petróleo desde 1973 a 1979 y de la deuda externa a partir de 1982 habían provocado un impacto negativo en la economía mundial. Fue en esos años cuando se produjeron cambios en el escenario internacional, acelerando procesos de liberalización de los mercados de capitales dentro de una dinámica competitiva para conseguir financiación exterior y poder así resolver problemas nacionales. En ese contexto es que el estado de bienestar, llamado por otros también Estado Providencia, fue presentado como el enemigo de la libertad individual. Al mismo tiempo nacía la llamada Revolución Conservadora, con el ascenso de Margaret Thatcher en Gran Bretaña en 1979 y del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos en 1980, quienes vinieron a ofrecer argumentos ideológicos para justificar la tremenda transformación del marco de las relaciones financieras internacionales que posibilitaron al neoliberalismo batallar contra los estados de bienestar nacionales. Desde entonces empezó la crítica del estado de bienestar como ineficaz, obstructor del espíritu emprendedor, y también empezó a considerarse a la sociedad como una suma de individuos. En distintos países se impusieron ideas neoliberales, las que sistematizadas como Consenso de Washington en 1989, fueron impuestas como requisitos para la creación
entre otras cosas, de la Unión Monetaria Europea y para los programas de ajuste en América Latina durante los años 90. Aquellas medidas, más la incorporación masiva de las nuevas tecnologías de información y de las telecomunicaciones, propiciaron el fortalecimiento del sistema financiero internacional recientemente constituido. Aglietta afirma que el peor enemigo del estado de bienestar fue aquella nueva estructura financiera internacional construida en base a una triple unidad: espacial, de tiempo y de mercado, la cual creó un rígido marco de regulación internacional en el que se reordenaron las relaciones definitorias del régimen de acumulación en función de las necesidades del sector financiero global, dando lugar en esta etapa, a diferencia de la etapa fordista, a que sean las empresas financieras las que impongan las reglas del sistema, flexibilidad y adaptación al entorno competitivo internacional. Así, las tasas de beneficios empresariales empezaron a desligarse de la acumulación en los sectores productivos, como afirma García de la Cruz, confirmando aquello que decía Keynes: el riesgo del predominio de la especulación aumenta a medida que la organización de los mercados financieros progresa. El problema ha persistido y no se ha resuelto hasta ahora, aún después de la crisis financiera mundial del año 2008. El sistema sigue financiando especulación en vez de producción. Paradójicamente, aquello ha seguido creando condiciones para un papel activo del Estado en la regulación de la economía para evitar así la disolución social. Por otro lado, la ampliación de los derechos sociales en contexto de reducción de los márgenes de recaudación fiscal ha retroalimentado el endeudamiento para alcanzar los fondos necesarios, habilitando valoraciones que hace el capital financiero en base al interés de los prestamistas frente a los riesgos de recuperación de esos fondos, todo lo cual deriva en peligro, dando pie a las políticas de ajuste y entrega de los recursos naturales a los que asistimos a cambio de hipotéticas refinanciaciones internacionales. Está claro que desmantelar al Estado benefactor no resolverá el problema, sino que lo agravará. No cabe duda, la solución es construir el futuro sobre la base de un Estado presente, nunca sobre un Estado ausente, porque los mercados internos no tienen la suficiente potencia para atender la infinita cantidad de necesidades humanas, sociales, estructurales, de la complejidad de una nación. Por otra parte, el estado de bienestar ha producido condiciones para la democracia, porque cimienta la legitimidad política necesaria para lograr la lealtad de las masas sociales a la democracia. Sin derechos sociales, la legitimidad y el pacto democrático argentino se ponen en peligro, lo cual, como se ha advertido, parece ser la estrategia de la derecha para imponer un Estado sin derechos sociales. Retrotraer a la Argentina a la década de los 90, que ha descrito Laura Neri, significa retornar a políticas mercantilizadas en lo social y privatistas en lo económico. Está claro que el Estado no ha dejado de estar presente por causas objetivas, sino por un ataque ideológico constante que sin duda tuvieron efectividad en los discursos sociales, desdibujando los derechos sociales, a pesar que desde el año 2003 millones de personas, merced a ellos, salieron de la pobreza gracias a las políticas de bienestar, y entre el 2005 y el 2015 aumentó el empleo, y para el año 2019 la desigualdad social en toda América Latina había manifestado una relativa reducción, llegando, según el coeficiente de Gini,
al 46.2% como lo sostiene la CEPAL. No obstante, lo que el estado de bienestar no logró superar fueron, entre otras cosas, las ideas hegemónicas de la visión individualista de la sociedad y la persistente discriminación hacia los sectores populares y a toda forma de solidaridad promovida desde las ideas neoliberales. Afirma Neri que la escasa conciencia de un proyecto común ha consolidado una clase media portadora de discursos fuertemente estigmatizantes, inferiorizantes e individualizantes sobre las clases populares, sobre las intervenciones estatales y sobre los sistemas distributivos y solidarios de bienestar. No hay que dejar de considerar también temas estructurales que no pudieron resolverse, como fueron las dificultades para ingresar al trabajo formal de alta proporción de la población que, habiendo salido de la pobreza, no pudo encontrar empleo legal. Así también la imposibilidad para mejorar estructuralmente sus condiciones de vida, amplios sectores permanecen aún en la franja de la vulnerabilidad social. Tampoco la sociedad visualizó la importancia de los derechos sociales en la medida necesaria, con lo cual numeroso porcentaje de receptores de las políticas sociales de protección no las asociaron a derechos y siguieron reclamando únicamente por trabajos formales que nunca llegaron. Por su parte, las estrategias de protección social se vieron rebalsadas por los cambios de las configuraciones sociales, tanto en los aspectos demográficos como en las transformaciones de los modelos de la familia, de los mercados de trabajo y de las subjetividades culturales. Teniendo en cuenta también que la herencia neoliberal de los 90, que hizo crisis en el 2001, había dejado altos índices de desempleo por el desmantelamiento del aparato productivo, altos índices de pobreza y precarización laboral, sumado a la concentración del ingreso de aquellos años y la extrema diferencia entre ricos y pobres. Otra deuda pendiente ha sido la persistencia de estructuras impositivas y regresivas. También hay que asumir que el paradigma del pleno empleo se ha desintegrado y que junto a la incorporación de nuevas tecnologías se ponen aún más en riesgo en el futuro inmediato, lo cual ha dejado un numeroso sector informal de la economía que no cuenta con sistemas de protección social adecuados y no facilita el acceso tampoco a trabajos de calidad, con seguridad y con garantías laborales. A todo lo expuesto se suma que el Estado ha sido débil a la hora de contar con capacidad para sostener y dar soporte a la implementación eficiente de muchas políticas públicas. En suma, el estado de bienestar, aunque con muchos problemas, per se no ha sucumbido. Sigue siendo un proyecto posible y necesario. Está pendiente de concreción. Por ahora no hay otro camino. El desafío sigue abierto, porque en Argentina, como en América Latina, creer que el desarrollo vendrá de la mano del capital financiero, de la ayuda de los países potencia que nunca existieron, y o de millonarios generosos que traerán sus capitales para crear empleo genuino, es una falsa expectativa y hasta un mito interesado. El camino argentino sigue siendo la inversión del capital nacional, del trabajo de nuestro pueblo, la ciencia y la técnica argentina, la educación e inclusión con distribución igualitaria de los recursos para todos y todas, sin lo cual no habrá posibilidades de fortalecer a nuestra nación. Muchas gracias.
Continuamos con Facundo Tebaulla ahora para hablar de un tema absoluto de actualidad, como es el de la ley de bases y el capítulo particularmente de las privatizaciones. Facundo. Buenas tardes a todos y a todas. El martes pasado, en vísperas del Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora, nos encontramos que luego de varios idas y vueltas, el proyecto Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que presentó el Gobierno Nacional días después de haber asumido, fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, girando para su tratamiento a la Cámara de Senadores. La votación fue de 142 legisladores a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. Un claro triunfo luego del rechazo allá por febrero pasado por la misma Cámara que hoy lo aprobó. Vale aclarar que el proyecto de ley sufrió muchas modificaciones en el camino. La ley original contaba con 664 artículos y la que se terminó aprobando el martes pasado tiene solo 279 artículos. De todas maneras, estas modificaciones y tecnicismos no hacen perder la esencia y la intencionalidad de la misma, lograr una profunda reforma del Estado, tal como reza entre sus objetivos la ley. Entre las modificaciones sufridas destaco rápidamente en el plano laboral, que bueno, será trabajado en la próxima columna por Ale, la reforma que va acotada solo a 17 capítulos, dejando de lado los que contenían la cuota sindical, que ya había sido frenada por la justicia por el DNU, por encontrarse en el DNU. Otro artículo eliminado, entre otros claramente, fue la declaración de justa causa de despido a quienes bloqueen o realicen tomas en los establecimientos, al igual que la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que esto tiene que ver con la prórroga de los convenios anteriores si no hubo acuerdo por parte de uno nuevo. También algo que estaba incluido en el DNU. Sufrieron modificaciones también los capítulos vinculados a la defensa de la competencia y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Y el capítulo Reformas del Estado, que es el más particular y sobre el cual voy a centrar mi análisis y esta columna, tiene que ver con las privatizaciones particularmente, tema el que trato a continuación. El proyecto de ley, Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, declaraba sujetas de privatización un total de 41 empresas que están en manos del Estado. Luego del masivo rechazo y de una serie de negociaciones que emprendió el gobierno nacional con gobernadores y legisladores de la oposición, terminó reduciendo este número de empresas y modificó también el esquema de las privatizaciones, dejando afuera, por las fuertes presiones, por ejemplo, al Banco Nación, a YPF, a ARSAT, aunque algunos sectores cercanos al gobierno han dado a entender que van a volver a insistir con la posterior privatizaciones particulares de estas empresas, especialmente con el Banco Nación. El esquema de privatizaciones, resumiéndolo, aprobado el próximo martes, queda de la siguiente manera. Se declaran sujetas a privatización total las empresas estatales como Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, Energía Argentina Sociedad Anónima, quienes tienen a su cargo la construcción y la administración del gasoducto Néstor Kirchner, dato no menor, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, Intercargo, que es una empresa que se encarga de servicios aeroportuarios. También quedan sujetas a privatización, pero en las que el Estado debe mantener participación accionaria mayoritaria, la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Y también las empresas que quedan sujetas también a concesiones privadas son AISA, Agua y Saneamiento Argentina, el Correo Argentino, el Belgrano Cargas y Logísticas, la Sociedad Operadora Ferroviaria, Trenes Argentinos y Corredores Viales Sociedad Anónima. Nos tiene que preocupar particularmente las razones por las que el gobierno quiere desprenderse de la titularidad y de la propiedad de estas empresas. En un intento por buscar respuestas a este interrogante podemos encontrar alguna de las tantas, ¿no? La respuesta y la versión oficial del gobierno acusa que dichas empresas son deficitarias, que le viene generando un grave perjuicio al Tesoro Nacional y a las arcas públicas, que todos los argentinos pagamos por sostener empresas inútiles que utilizan solo algunas personas, citando también su premisa libertaria de base, muy noventosa: nada de lo que deba ser privado permanecerá en manos del Estado. Para responder a este interrogante tenemos también, por otro lado, la historia cercana del proceso de privatizaciones que se dio durante el periodo neoliberal de los 90 en nuestro país, y los actuales datos también y balances y funciones sociales e impacto de las empresas que están en lista a ser privatizadas, que las mencioné anteriormente. La historia nos recuerda, como lo mencioné anteriormente, al proceso de privatización que tuvo lugar en la década de los 90 en nuestro país bajo la ley de reforma del Estado. Mismo término utilizado. ¿Casualidad? Actualmente.
Por aquel entonces, el ministro de Economía, Dromi, expresaba que la principal máxima de aquel gobierno neoliberal, como lo dije anteriormente, era nada de lo que deba ser del privado seguirá en manos del Estado. Este fue el puntapié para iniciar un proceso, uno de los procesos de mayor desmantelamiento y desguace del sector público, igual o peor al de la dictadura. En aquel entonces, la empresa estatal de telecomunicaciones, Entel, se terminó desintegrando en 2 empresas y a posterior en algunas otras, que en ese momento eran Telecom y Telefónica de Argentina, que siguen conviviendo hoy en día en el mercado. Canal 3 y Canal 11, que eran las señales públicas estatales de televisión, se pasaron a privatizar mediante la modificación de la ley de radiodifusión de aquel momento, que esa ley también permitió la creación de varios multimedia, que hoy en día también conviven a posterior. En los meses siguientes también se vendieron Aerolíneas Argentinas, los trenes, los peajes, SEGBA, Obras Sanitarias de la Nación, que hoy en día es AISA, Yacimientos Carboníferos Fiscales y Somisa. En ese momento sucedió tal vez lo que alguien recuerde como el escándalo del Lipotrucho, en medio de este proceso de privatizaciones, donde el oficialismo no contaba con los números suficientes en la Cámara de Diputados para el tratamiento parlamentario, para la venta de gas específicamente, y terminó sucediendo que un empleado del Congreso de la Nación se sentó en la banca de un diputado para poder conseguir estado parlamentario. Esa cuestión, una de las perlitas entre estos procesos salvajes de privatización. En ese mismo año, en el 1992, se aprueba la venta de YPF, que pasó a operar en ese momento como una sociedad anónima y posteriormente sus capitales fueron vendidos. A esto se le sumó una interminable lista de empresas que se rifaron al capital privado en aquel entonces. El Estado argentino se descapitalizó en ese momento. Los miles de millones de la venta de las empresas no se usaron para terminar con el lastre de la deuda externa que era señalada por las autoridades de aquel entonces. Uno de los supuestos destinos, claramente, que iba a tener estos fondos de venta de estas empresas, sino que sirvieron para sostener, en un fuerte proceso de endeudamiento, el flujo de dólares que garantizaba el experimento de la convertibilidad. Tiempo después, muchas de esas empresas volvieron a manos del Estado con el proceso de reconstrucción del Estado que comienza en el año 2003, luego del estallido social, económico y político del 2001. Algunas otras empresas continuaron y continúan al día de hoy en manos del Estado y nunca fueron recuperadas por el Estado. Volviendo un poco a la hora, la discusión por la privatización de las empresas estatales encuentra otro contexto. Nos encuentra con mayor información disponible para conocer la situación actual y real de las empresas, sus estructuras, su impacto social, su importancia estratégica. Nos encuentra también con algo de memoria por este fenómeno reciente de privatización y reestatización que pasó hace más de tres décadas atrás. El déficit de las empresas públicas, sobre el que tanto se preocupa el gobierno nacional, representó, dando algunos números y trayéndolos a discusión, en el 2003 tan solo el 0.9% del PBI. Número que realmente es insignificante si tenemos en cuenta que en el mismo año se destinó casi el 20% del PBI a pago de servicios de deuda, para pagar la fiesta de la bicicleta financiera, entre otras cosas, del periodo 2016-2019. Es un insignificante número que no llega al 1%, el déficit de estas empresas públicas. Hay que desentramar qué hay detrás de ese dinero que pone el Estado Nacional para el sostenimiento de las empresas públicas, cuál es el verdadero sentido social y público, qué hay detrás de las áreas estratégicas en las que operan las mismas, junto a cuáles son los modelos de funcionamiento, que lejos están de las acusaciones de ineficiencia, inoperancia, inutilidad a las que son enjuiciadas constantemente por parte de la opinión pública con escasos argumentos técnicos. Por ejemplo, el Banco Nación e YPF son ejemplos de empresas que funcionan eficientemente, que generan ganancias de manera regular y que además cumplen un rol estratégico en la economía argentina. Tanto YPF como el Banco Nación tienen un rol protagónico en el sector de los hidrocarburíferos, por ejemplo, y en el financiero respectivamente. A su vez, YPF contiene empresas y unidades de negocio, tales como YPF Litios, Metrogas, YPF Luz, YPF Agro, que acompañan el desarrollo productivo del país en esas áreas. En los sectores estratégicos hay empresas públicas cuyo rol es clave en sectores como el nuclear, en las telecomunicaciones, en la defensa. Su privatización implicaría una desregulación y pérdida de soberanía en estos sectores. Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Nucleoeléctrica, El Correo, corredores viales también. El Estado es el propietario de empresas que brindan servicios esenciales, esto no hay que perderlo de vista. Por ejemplo, el 90% de ese casi 1% de déficit en el PBI, prácticamente la mayoría que supone ese total de déficit de las empresas públicas en el año pasado, se destinó a 3 rubros particularmente: energía, agua, cloacas y trenes.
Más de la mitad de ese dinero que invirtió el Estado y que destinó a financiar estas empresas, se destinó a una sola empresa, Energía Argentina Sociedad Anónima, con un 0.5% del PBI en transferencias del Tesoro, que se ocupó nada más y nada menos que de la ejecución de los subsidios y de los pagos al gasoducto Néstor Kirchner para su construcción y posterior inauguración. Enarsa, junto a AISA y a las sociedades ferroviarias, alcanzan el 86.9% del dinero que destina el Estado para financiar y estas transferencias no solo de capitales sino de gastos corrientes. Son servicios esenciales que el Estado brinda para mejorar la calidad de vida de la población y abaratar los costos de la energía, el gas y el transporte. Columna aparte merece hablar sobre los medios públicos también, que están puestos hoy en día en esta lista de privatización, particularmente por su rol en la democratización de la información. A contramano de los que los tuiteros libertarios argumentan en las redes sociales, el aporte del Estado a los mismos representa transferencias poco significativas, el 0.017% del PBI en 2023. Ni hablar de justamente qué objetivos se persiguen, la garantización del acceso a la información con contenidos de calidad y una perspectiva federal. Intercargo, por ejemplo, que la mencioné anteriormente, que está a punto de ser privatizada y es la que tiene nombre y apellido para ser entregada, es uno de los tantos casos de manejo eficiente del sector público. La empresa se encarga de prestar servicios aeroportuarios, siempre fue rentable, no necesitó transferencias corrientes del Estado Nacional a lo largo de su historia, salvo contadas excepciones que fue la pandemia, en donde claramente las operaciones aéreas se redujeron un 94%. Por ejemplo, el año pasado tuvo un resultado positivo de más de 1.500 millones de dólares, que fue dinero que se aportó al tesoro de esta empresa. Aerolíneas Argentinas, sobre la que tanto también se discute y se pone en juego, tuvo una performance muy positiva en el 2023. No recibió aportes del Estado Nacional, obtuvo ganancias por 32 millones de dólares en el último semestre del año, marcó un récord en la cantidad de pasajeros y de tickets vendidos. El ticket estuvo arriba de 14.050.000 tickets. Sin mencionar la función social en materia de conectividad federal, el sostenimiento de los corredores nacionales, que buscan conectar el país sin pasar por Buenos Aires, los vuelos de repatriación que ha tenido en este último tiempo, en la guerra de Ucrania, sin ir más lejos, también en los conflictos con Israel, su rol en la pandemia, etc. Podría quedarme horas hablando sobre la función y el rol social que tienen estas empresas. De los aciertos, también como lo dije anteriormente, y de los desaciertos en particular, del Estado al frente de la administración de estas empresas en sectores estratégicos, podría extenderme hablando mucho más. Pero me gustaría más bien reflexionar sobre el peligro inmediato que representa la media sanción de la ley bases para este tema. Detrás de estos números y detrás de estas discusiones por las privatizaciones hay intereses nacionales estratégicos en juego. La discusión sobre los asuntos de geopolítica, la soberanía, las oportunidades, la inserción global, podría demorarme también hablando mucho, pero me parece importante que por sobre esto hay cientos y miles de argentinos y argentinas capacitados, formados, que han dedicado gran parte de su vida y su esfuerzo a los trabajos en estos sectores técnicos específicos, que no saben qué va a pasar con su fuente laboral en los próximos meses. Si no me creen y creen que estoy siendo bastante dramático, recordemos las imágenes de los profesionales despedidos en las privatizaciones de los 90. Ya el gobierno comenzó con un programa de retiros voluntarios, similar al de los 90, nuevamente es coincidencia, para empresas como Aerolíneas Argentinas, el Correo, los ferrocarriles, entre otras. Es una clara muestra de desmantelamiento y reconfiguración del sector. De aprobar el Senado esta ley bases y de no cambiar el rumbo de esto en este sentido, estos trabajadores, gran parte del patrimonio público y los intereses nacionales, pasarán a estar nuevamente en manos de las lógicas y modales de los privados, que con la nueva ley bases aprobada, que incluye a su vez reformas laborales, privilegios impositivos, porque no son beneficios, son privilegios, van a tener nuevamente, como se dice coloquialmente, la sartén por el mango y van a marcar la cancha frente a los intereses del pueblo, que al fin y al cabo son los intereses de la patria. Muchas gracias. Muy bien, Facundo. Muchas gracias por esa exposición tan clara. Y hacemos una pausa ahora, continuamos entre 5 y 7 minutos luego para seguir analizando la agenda política argentina y provincial. Recién veía a los compañeros de Vialidad Nacional, ¿no? Que ellos también han sido bastante golpeados.
defensa de un futuro, de unos sueños. La posibilidad de que nuestros hijos estudien, que nuestros nietos estudien, es la posibilidad de una sociedad mejor y solamente te la puede dar la universidad. Ojalá se llene de banderas toda la plaza, se llene de la bandera argentina cada una de las provincias, porque hay que defender la universidad pública. Estamos viviendo una jornada histórica en San Juan y tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel nacional en todo el país. Realmente impresionante la manifestación universitaria. Y acá también en San Juan. Docentes, trabajadores no docentes, estudiantes, y que ha formado a cientos de miles de graduados. Tenemos que defender entre todos y todas la educación pública. Continuamos con nuestro programa Agenda Política. Y nosotros vamos a analizar ahora el análisis, digamos, de la ley base que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados en el capítulo Reforma Laboral, con la doctora Alejandra Iragoyen en Agenda Política. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, Oscar, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, tal cual como lo dijiste vos, Oscar, vamos a analizar lo que es la reforma laboral y estrictamente quería hacer una opinión sobre lo que va a pasar con las obras sociales y específicamente con el tema de farmacias. Como bien sabemos, este martes la Cámara de Diputados aprobó de manera general el proyecto de ley enviado por el presidente, que además de dar el visto bueno en lo general a esta nueva versión de lo que es la ley bases, la Cámara Baja aprobó en particular el capítulo referido a la reforma laboral. Con 147 votos afirmativos, el capítulo referido a la reforma laboral recibió el visto bueno de diputados, logrando el apoyo del sector de la oposición dialoguista. En el tratamiento de este apartado no se elaboró ningún pedido de reforma de ninguno de los 15 artículos. Vale recordar que estos 15 puntos representan solo un cuarto de los artículos iniciales, los cuales habían sido presentados en la primera versión del proyecto de ley, dejando de lado los puntos eliminados de la nueva versión de bases con respecto al proyecto original, los cuales referían en su mayoría a cuestiones sindicales. Los artículos que quedaron se basan principalmente en la relación entre empleado y empleador y hace énfasis en el periodo de prueba. ¿Cuáles son estos principales puntos? Los principales puntos de la reforma laboral aprobada este martes por la Cámara de Diputados son: en primer lugar, se eliminan definitivamente las multas por trabajo no registrado, con el fin de alentar la contratación en relación de dependencia. En segundo lugar, durante el periodo de prueba, el empleado tendrá pleno derecho a las prestaciones laborales por accidentes o enfermedad. El empleado podrá denunciar la falta de registro por parte de la empresa. En tal caso, la AFIP deberá habilitar un medio electrónico para dar curso a esta medida. Al empleado se le contabilizará el periodo de prueba como tiempo de servicio. Y acá viene lo novedoso. El periodo de prueba tendrá 6 meses de vigencia, pero las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar ese periodo hasta 8 meses en las empresas de entre 6 y 100 trabajadores. Por su parte, las empresas de hasta 5 trabajadores podrán ampliar este periodo hasta 1 año. Y en los casos de despido sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el periodo de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración del último año. Se excluye el aguinaldo y otros conceptos de pago semestral o anual. Recordemos que en la legislación vigente se incluyen estos ítems. Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir este régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Los empleadores también
podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización. Y en esto quiero detenerme unos segundos, porque dentro del debate que se dio en diputados, muchos de los diputados, sobre todo aquellos que no pertenecen al oficialismo, pedían explicaciones de quién va a manejar este fondo, porque calculemos 8% por casi más de 20 millones de trabajadores es bastante dinero. La indemnización se va a gravar en un 50% si el despido está motivado en un acto discriminatorio o hay sentencia judicial que corrobore el hecho, donde la prueba estará a cargo de quien invoque la causal, o sea, a cargo del empleado. El trabajador independiente podrá contar con hasta 5 colaboradores para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes de los servicios u obra. La participación en bloques o tomas de establecimiento, ya sean totales o parciales, configurará una grave injuria laboral y podrá ser tomada como causal de despido. Además, se establecen penas de entre 6 meses y 3 años de prisión por impedir, estorbar o entorpecer el acceso a locales o industrias con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Otra de las reformas es que las empresas no podrán contratar 2 veces a la misma persona bajo el concepto de periodo de prueba, pero en ningún momento se habla de una penalización para la patronal. El uso abusivo por parte de la empresa durante el periodo de prueba que tenga como fin evitar la efectivizarán será sancionable. La reforma laboral supone una modificación sensible de las condiciones bajo las cuales los trabajadores desempeñan sus actividades en la Argentina, consistente en un conjunto de medidas que flexibilizarán el vínculo entre los empleadores y sus empleados, en favor de una reducción de cargas para los primeros, que, de acuerdo a sus postulados, alentarían la contratación de más mano de obra. Entre los puntos más importantes de la reforma, resalta una posible reducción de los aportes que realizan las empresas para la jubilación, 16%, el PAMI, que es el 2%, la obra social, que es el 6%, el Fondo Nacional de Empleo, que es el 1,5%, y el seguro de vida obligatorio, IART, que es el 0,3%. La extensión del periodo de prueba, que pasaría de 3, 6 u 8 y hasta 1 año, y una reducción en las categorías que componen la indemnización en casos de despido. Pero entonces, ¿cómo influye la reforma laboral en el sistema de salud de los trabajadores? Los argentinos tenemos derecho a una cobertura de salud durante la edad productiva y también una vez obtenida la jubilación. A las entidades que presten este servicio las llamamos obras sociales. Hoy en Argentina existen 292 obras sociales nacionales que brindan atención de salud a más de 25 millones de personas. Pero entonces, ¿qué es una obra social? Definimos a la obra social como una entidad regulada y controlada por la nación que se encarga de prestar servicios médicos a trabajadores públicos o privados, monotributistas o personas que pagan la afiliación para gozar de una salud en calidad. Esto incluye la afiliación del grupo familiar primario como beneficiario y está financiada mediante el aporte y contribución obligatoria de trabajadores y empleadores. Las obras sociales están reguladas por la Ley 23.660 de Obras Sociales y la Ley 23.661 del Sistema Nacional del Seguro de Salud, sancionados en el año 1989 con el fin de garantizar la seguridad en salud para los argentinos.
Finalmente, con el Decreto Nacional 9/1993, se estableció la libre elección de la obra social cumpliendo con algunos requisitos, es decir, que los afiliados titulares de las obras sociales nacionales puedan elegir una obra social diferente a la que pertenecen en razón de su actividad, rama, oficio, etc. ¿Cuáles son los antecedentes de estas obras sociales? Estas entidades nacieron a partir de las obras sociales sindicales, con las que los trabajadores, mediante el pago de un aporte adicional, buscaban obtener servicios complementarios a las coberturas del sistema de salud público. Con la ley 18.610 del año 70, el Estado estableció la afiliación obligatoria a las obras sociales, extendiendo la cobertura a todos los ciudadanos que trabajan en relación de dependencia. Y con esta misma ley se creó el Instituto Nacional de Obras Sociales como órgano descentralizado con la función de control administrativo, técnico y contable. Mediante la ley 19.032 del año 71 se extendieron las coberturas a pensionados y jubilados del país, con la creación de un instituto especializado para la atención del adulto mayor, que se financia con los aportes de los haberes jubilatorios. Este Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados se llamó coloquialmente PAMI, acrónico de Programa de Atención Médica Integral. Con la ley 23.660, actualmente que está vigente, se reguló el ejercicio de las obras sociales y se estableció los alcances y obligaciones de cada una. ¿Cuáles son las obras sociales nacionales? Son aquellas reguladas por la Superintendencia de Salud y las de la ley 23.660 y 23.661, cuyas coberturas se rigen por el Programa Médico Integral o también Programa Médico Obligatorio. Las obras sociales nacionales absorben más del 50% de los afiliados del país y concentran el 48% de los recursos destinados para la salud. Poseen más beneficios que las otras clasificaciones. Este grupo se encuentran los trabajadores del sector privado formal, los del sector privado, los del sector público nacional, monotributista y su grupo familiar. Pero también existen un conjunto de obras sociales que no se encuentran reguladas por ningún organismo público, que son entidades que surgieron para brindar atención médica a trabajadores de ciertos organismos o grupos poblacionales específicos. Por ejemplo, IOMA o en lo que es en la provincia de San Juan, como puede ser Osprera. Las obras, o como también las obras sociales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal Argentina, las mutuales y las empresas de medicina prepaga. A su vez también tenemos las obras sociales provinciales, que son aquellas que brindan cobertura a los empleados públicos provinciales y municipales, docentes, personal de seguridad, sus grupos familiares y también a jubilados y pensionados. Existen 24 institutos provinciales de obras sociales que proveen servicios a cerca de 7 millones de afiliados. Una de las características de las obras sociales provinciales es que tienen un mercado cautivo, por lo tanto, la desventaja de pertenecer a esta es que sus afiliados no tienen libertad de elección, situación que es muy distinta con las obras sociales nacionales. Estas obras sociales no están reguladas por la Superintendencia de Salud y se financian con los aportes de sus afiliados y las contribuciones de las provincias. La mayor carga en las coberturas de salud se encuentra en estas entidades. Entre las obras sociales provinciales se encuentran, en la provincia de San Juan, la obra social provincia. Pero a su vez tenemos una tercera categoría que son las obras sociales para los jubilados. Tal como mencionamos anteriormente, el Estado creó el Programa de Atención Médica Integral, PAMI, mediante la Ley 19.032, para asegurar la cobertura médica a los jubilados. No obstante, la ley permite a los trabajadores en proceso de beneficio jubilatorio mantener la continuidad en la obra social que tiene en la actualidad. Esto significa que la afiliación al PAMI es opcional.
¿Cómo funcionan entonces las obras sociales? Las obras sociales están establecidas en un sistema solidario donde los beneficiarios aportan a un fondo común administrado por los mismos trabajadores a través de organizaciones sindicales. Las obras sociales, para operar, reciben las siguientes contribuciones. El 3% es aportado por el trabajador o afiliado y el 6% es aportado por el empleador. De este porcentaje, el Estado retiene un porcentaje para el Fondo de Redistribución de Obras. Con estos aportes, las obras sociales prestan los servicios médicos que requieren sus afiliados, teniendo en cuenta que el programa médico obligatorio es el piso mínimo de prestaciones a proveer. Decimos que es un sistema solidario porque todos aportan cada mes. En consecuencia, quienes tienen altos salarios y los de los salarios más bajos obtienen como contraprestación una asistencia idéntica, sin discriminación. En cuanto a las obras sociales provinciales, estas funcionan con los aportes de los afiliados y el financiamiento que hayan definido en sus estatutos. ¿A qué beneficiarios cubre? Se entiende por usuarios afiliados de obras sociales nacionales, a aquellas personas que ejercen sus derechos respecto del sistema de salud que corresponda. En el régimen general comprenden 4 tipos de beneficiarios diferentes. En primer lugar, los trabajadores en relación de dependencia, que son aquellos que están vinculados con sus empleadores mediante un contrato de trabajo, ya sea de incumbencia privada o de la Administración Pública Nacional. Estos trabajadores poseen cobertura adicional de 3 meses en caso de desempleo. En segundo lugar, a los jubilados y pensionados nacionales, que son los pasivos que contribuyen con su aporte personal y el de los trabajadores en actividad. En tercer lugar, los pasantes, que son aquellos afiliados que se encuentran en el sistema de pasantías educativas en el marco del Sistema Educativo Nacional. Y en cuarto lugar, los titulares del seguro de desempleo, que reciben una cobertura durante el periodo en que se perciba dicho seguro. No se puede realizar opción de cambio. La obra social que se asigna es la que el trabajador tuvo a la fecha de finalización de la relación laboral. La cobertura se brinda para el grupo familiar primario que estaba afiliado al momento del cese laboral y no corresponde la cobertura a los ascendientes y descendientes. ¿Qué sucede con los monotributistas? Son aquellos pequeños contribuyentes y también comprende a los trabajadores que realizan una cotización fija destinada al seguro de salud y pueden incorporar al grupo familiar primario abonando un monto fijo por cada uno de ellos. No se puede incorporar al grupo familiar extendido, es decir, padre, hermanos, tíos, etc. Comprenden los siguientes grupos lo que son los monotributistas sociales, que son los titulares del programa de ingreso social con trabajo, y los titulares del programa para la agricultura familiar. ¿Cuál es la diferencia entre obra social y prepaga? Si las empresas de prepaga, como las obras sociales, deben garantizar una cobertura mínima y obligatoria que está enumerada en el Plan Médico Obligatorio. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las obras sociales y el sistema de medicina prepaga? Hay una distinción que es fundamental. Mientras las prepagas funcionan como empresas privadas de asistencia de salud para clientes a través de una modalidad de asociación voluntaria que abonan cuotas personales proporcionales al volumen de servicios que reciben, las obras sociales, cuya asociación es obligatoria, tienen por ley una constitución solidaria y una equidad en la distribución de las prestaciones. La obra social es distinta de una prepaga y esto radica en que la obra social depende del Estado o de un sindicato para su operación, mientras que la prepaga es una empresa privada que presta el servicio de salud y están reguladas por la ley 26.682. Prestan mayores servicios que una obra social, pero con un mayor costo.
¿Cuáles son las coberturas que prestan las obras sociales? Es muy importante que las personas que deseen afiliarse a una obra social sepan cuáles son sus derechos como clientes de una organización de salud. Y la cobertura es el programa médico obligatorio. Y por eso es tan importante que desde el Congreso se sancione, porque muchas de las enfermedades que tienen un tratamiento prolongado deben ser declaradas por ley para que ingresen dentro de lo que es el programa médico obligatorio y sean cubiertas por las obras sociales. El programa médico obligatorio establece que la obra social te tiene que dar a vos y a los afiliados estas 3 cosas: atención médica, internación y medicamento. El decreto de necesidad y urgencia, firmado por el presidente, establece un nuevo marco regulatorio para las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, en el que se destaca la liberación de los precios en las cuotas. Recordemos que el mismo texto del DNU ha sido transferido sin modificaciones a la ley base. De acuerdo al DNU 70/23, el gobierno ya no podrá fijar aranceles mínimos obligatorios ni regular los modelos de contratos. Además, la obligatoriedad de las prepagas de transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades a sus afiliados a otros prestadores. También, por el DNU se modifica la ley de obras sociales y se determina que ya no sean sindicales, estatales o de administración mixta. Deja en libertad porque se deroga estrictamente la ley 23.660. Lo único que exige el decreto es que funcionarán como entidad de derecho público no estatal con una individualidad jurídica, financiera y administrativa. En estricto, estas son las modificaciones que se han hecho con relación al sistema de salud en Argentina y que están netamente ligadas a la reforma laboral. En primer lugar, las cuotas de las prepagas podrán aumentar el porcentaje que decida cada entidad. Recordemos que en los últimos días, a través de un amparo presentado por un afiliado, se debieron retrotraer los precios de las cuotas a diciembre del 2023 y la actualización de los mismos se hará a través del índice de precios al consumidor. La autoridad de aplicación ya no podrá fijar los aranceles mínimos obligatorios, ni regular los modelos de contrato. Las prepagas podrán aplicar precios diferenciales en las cuotas dentro de un mismo plan, según la edad del afiliado, con una variación máxima de 3 veces entre el precio de la primera y la última. Y las empresas de medicina privada no deberán transferir a los afiliados de una empresa a otra en caso de quiebre. Las prepagas se incorporan al régimen de obra social. Los aportes de los usuarios ingresarán de forma directa a la entidad de la medicina privada. En los establecimientos de las recetas electrónicas para agilizar el servicio y minimizar costos. Modificaciones al régimen de las empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. De implementarse todo esto, cada afiliado podrá decidir a qué empresa va la totalidad de sus aportes, sin pasar por una obra social. Hasta el momento, los usuarios de las prepagas derivan sus aportes a una obra social sindical que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. Esa intermediación no existirá más. Por otra parte, se toman medidas en torno a la utilización de medicamentos por su nombre genérico. Toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria, expresando exclusivamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis o unidad, con detalle del grado de concentración. Además, establece que se puede prescribir y dispensar medicamentos a través de recetas electrónicas, firmadas a través de plataformas habilitadas para tal fin, como las de teleasistencia. Estas reformas en extenso
modifican la vida diaria de muchos argentinos. Atento a que se dejará de lado el bienestar del trabajador y de su grupo familiar en torno a la especulación transversal de un grupo de poder. Veremos qué sucede con este tema. Muy bien, Ale. Muy claro. Bueno, hacemos una pausa y continuamos en un ratito con Agenda Política aquí por Radio Universidad. De hecho, el horario de concentración era las 5, son las 5:15 y ya está lleno de gente y tememos realmente por el cierre de nuestras universidades. Continuamos con la Agenda Política aquí en Radio Universidad. Vamos a analizar ahora un tema importante con Valentino Cardacci, que tiene que ver con la incorporación de Argentina en la OTAN, lo cual es un proyecto, es una idea que circula, y vamos a ver qué significa o qué implicaría esa incorporación. Valentino, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Oscar, muy buenas tardes a toda la audiencia. Como dijo el profesor, vamos a desarrollar ese tema, pero primero podemos contextualizar un poco. El equilibrio de poder en el sistema internacional tembló debido al ataque con más de 200 misiles, drones y 60 toneladas de explosivos que aplicó Irán contra Israel. Esto hizo escalar el conflicto en Medio Oriente y encendió las alarmas a nivel global. Es en este mismo contexto en el que Argentina ejecuta un giro en política exterior, con un nuevo horizonte de alianzas y estrategias. En plena tensión internacional por el ataque de Teherán a Israel, la OTAN repudió el bombardeo aplicado por el régimen del Ayatolá. Lo hizo a través de su portavoz, Farhad Aklajá. Idéntica actitud adoptaron los países del G7, Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido. Todos estos van a condenar el ataque de la potencia persa. Son todas naciones, a excepción del país asiático, integrantes de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es un sistema de alianzas política y militar que busca la defensa colectiva de sus integrantes. Esta representa los intereses geopolíticos de las potencias occidentales y compone un vínculo transatlántico entre Estados Unidos, Canadá y 30 países de Europa. Tiene como némesis a Rusia e Irán. Según la descripción oficial de la organización, el objetivo de la alianza es garantizar la libertad y seguridad de los miembros por medios políticos y militares. Cuando los esfuerzos diplomáticos no dan fruto, la fuerza militar emprende operaciones de gestión de crisis, siguiendo la cláusula de defensa colectiva del artículo número 5 del Tratado de Washington. Algunos números interesantes de esta organización es que tienen, según datos oficiales de su página oficial, 3.5 millones de tropas con civiles combinados, 9.460 tanques blindados, 22 submarinos, 122 fragatas y 12 portaaviones. La alianza defensiva tiene actualmente 32 integrantes permanentes. Además de estos miembros, la OTAN mantiene relaciones con más de 40 países no miembros y organizaciones internacionales, y tiene un total de 9 socios globales. Todo esto con la finalidad de fortalecer la seguridad fuera del territorio del bloque. Colombia es el único estado de la región con esa cualidad, pero además se debe agregar otro socio global muy importante en la OTAN, que es Irak, eterno enemigo de Irán. Los países que son socios globales generalmente son países que no se ubican en la geografía del Atlántico Norte, pero ingresaron como aliados bajo ese estatus. Para alcanzar ese rótulo, Argentina deberá atravesar un proceso que puede durar entre 3 y 4 años. Pero algunos países como Albania y Croacia van a tardar 7 años y Macedonia del Norte más de 20 años. Es así que el presidente avanza con su giro en política exterior, que alianza a Argentina con Estados Unidos e Israel, como lo habíamos desarrollado con anterioridad,
además del G7 y una parte de la Unión Europea, generalmente la occidental, ¿no? Es importante aclarar que Estados Unidos envió $40 millones para financiamiento militar. La embajada norteamericana en Buenos Aires informó, mediante su embajador, que se enorgullece de anunciar el otorgamiento de $40 millones para financiamiento militar extranjero. Este es un subsidio que entrega Estados Unidos a socios que considera de importancia. Ese dinero será destinado para financiar parte de la adquisición de las 24 aeronaves F-16 que le compró Argentina a Dinamarca. La compra de estos 24 aviones de combate está dividida en 16 ejemplares monoplaza, 8 biplazas destinados al entrenamiento de los pilotos, todos ellos modernizados con armamento y equipamiento de apoyo. La propuesta no solamente incluye esto, sino que además incluye adiestradores tácticos, 4 simuladores de vuelo, 8 motores, equipos de vuelo, repuestos durante 5 años y la respectiva capacitación de los pilotos y los mecánicos. Si bien el costo total de las 24 aeronaves ronda los 300 millones de dólares, este año Argentina tendrá que hacer un primer pago, monto que será financiado en la mayoría o en gran parte por los Estados Unidos. Además de los F-16, el ministro de Defensa viajó a Noruega también con motivo de intentar finalizar la compra de 4 aviones noruegos que había iniciado la administración anterior. Se trata de aeronaves P-3 Orión que se utilizan para la videovigilancia marítima. Además, una parte central de este cambio político se va a dar a través de la modernización o la búsqueda de la modernización de las Fuerzas Armadas, como requisito para lograr el ingreso del país a la Organización del Tratado Atlántico Norte, mejor conocida como OTAN, ¿no? En su calidad de socio global. Pero, ¿qué significa ser un socio global de la OTAN o qué hace un socio global? Los socios globales contribuyen en actividades que van desde la formulación de las políticas hasta el desarrollo de las capacidades de defensa y de gestión de crisis. Asimismo, participan en programas para que la OTAN los ayude a desarrollar sus propias instituciones y fuerzas de defensa, con el objetivo de asegurar una cooperación beneficiosa en cuestiones de interés común. También pueden participar para mejorar el apoyo de las operaciones y misiones dirigidas por la OTAN y formar parte en ejercicios y entrenamientos de cara a futuras operaciones. La tarea de manifestar esta intención a la OTAN fue encomendada al ministro de Defensa Luis Petri, que se reunió en el cuartel general de la OTAN en Bruselas con su secretario general adjunto Mircea Geoana, el cual le dio la bienvenida al ministro y recalcó la importancia de Argentina en América Latina. El ministro formalizó la entrega de la carta de intención con la solicitud y además el programa mínimo viable, por el cual Argentina manifiesta que está dispuesta a contribuir con la OTAN. Durante el encuentro, Mircea agradeció el apoyo de Argentina a Ucrania con asistencia humanitaria, que en la actualidad alcanza las 25 toneladas de alimentos. Además, los funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos de seguridad europeos y latinoamericanos. ¿Cómo es este proceso? Este es el inicio, pero ¿cómo sigue? Una vez el país solicita su adhesión, se debe seguir un proceso. Los pasos a seguir consisten en que el Comité Adjunto de la OTAN evalúe la carta y este programa mínimo viable que envió el gobierno. Luego se requiere el consenso de los 32 Estados miembros y de esta forma ellos van a realizar la invitación formal al país para unirse a la organización. Esto es muy importante debido a que el Estado postulante debe convencer a los representantes de los países miembros y a los expertos de la alianza de su capacidad para cumplir con las obligaciones y compromisos tanto políticos, jurídicos y militares. Todos estos están detallados en el Tratado de Washington y en el texto del año 1995 sobre la ampliación de la OTAN. A toda esta primera fase se la va a denominar diálogo intensificado. Luego viene el plan de acción para la adhesión, mediante el cual la OTAN va a ofrecer asistencia al país candidato para llevar a cabo las reformas que debe hacer y que fueron acordadas en la etapa anterior, ¿no? Esta es la etapa interesante porque el presidente
pretende que con la cualidad de socio global podrá profundizar las aptitudes defensivas del país, acceder a un equipamiento para las Fuerzas Armadas y tener al mismo tiempo adiestramiento militar y obtener información de utilidad para los posibles y próximos movimientos geopolíticos. Por último y para finalizar, podemos hablar acerca de, y si observamos la historia, durante la presidencia de Carlos Menem, Argentina había intentado y logrado en el año 1997 ser un aliado ex-OTAN, una categoría que le permitió al gobierno tener una oficina en Bruselas, recibir instrucciones y equipamiento bélico. El expresidente riojano intentó profundizar este estatus, pero no logró cumplir con esa finalidad. Muchas gracias a todos los oyentes, espero que les haya gustado este tema de gran importancia. Muy bien. Muchas gracias, Valentino. Vamos a continuar con aspectos de la política internacional y nos hemos enterado, Facundo, que ha sido sancionado el diputado del Mercosur, el diputado Olmedo, ex diputado nacional por la provincia de Salta. Tal cual, Oscar. Bien, la política nacional del gobierno, la política exterior del gobierno nacional sigue mostrando un poco el hilacha. Ahora nuevamente del escenario regional. Cerrando el mes de abril nos enteramos justamente de lo que vos nos decís, de que el presidente del Parlasur, un argentino, un viejo conocido, Alfredo Olmedo, fue destituido de la presidencia a pedido de los parlamentarios que hace unos meses atrás le habían dado el voto de confianza para ocupar ese cargo. Nota de color. Algunos acá tal vez recuerdan a Alfredo Olmedo, sí, fue diputado nacional, que en más de una sesión de la Cámara se pronunció... El de la campera amarilla. Tal cual, se pronunció a favor del trabajo infantil y algunos otros temas bastante controversiales, y que incluso en el 2011, mientras era diputado nacional, fue denunciado por trabajo infantil en una de sus fincas de su propiedad. Antes de continuar un poco profundizando en este tema, creo importante hacer referencia un poquito a qué es el Parlasur. Para quien no lo conoce o quien escuchó poco sobre él, Parlasur es un parlamento que funciona bajo la órbita del Mercosur, el mercado común que reúne Argentina, ahora Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que todavía se encuentran en esa figura controversial de miembros suspendidos por justamente la embestida de, recordemos actualmente, el macrismo, Bolsonaro y algunos otros gobiernos de la derecha de la región contra el régimen de Maduro. Tiene sede en Montevideo, en Uruguay, fue creado en el 2005, aunque funciona en el 2007. Está integrado por representantes de todos los países miembros. Este parlamento reemplaza lo que era la estructura anterior, llamada Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, que también funcionaba y en ese ámbito, creada en el 94. Actualmente está formado por 186 parlamentarios, los cuales 43 son argentinos, 24 se eligen por distrito regional, o sea, por cada provincia. Uno por cada provincia, y los 19 restantes se eligen de forma directa por el pueblo en distrito único, que es la boleta esa que acompañaba a la derecha, la boleta del presidente. Entre sus competencias, el Parlasur debe velar por la aplicación de las normas del Mercosur, elaborar informes y demás trabajos técnicos que de ninguna manera, tenemos que entender justamente que el Mercosur de ninguna manera tiene competencia para crear normas, sino es para regular, para aplicar, para articular, etc. La presidencia va rotando todos los años. A nuestro país le corresponde hacerse cargo de la presidencia para el periodo 2024, como lo dijimos anteriormente, lo que llevó a través de un consenso, no solo del ala y del bloque libertario, sino de Juntos por el Cambio, de los radicales, del PRO y de la coalición cívica, la designación de Alfredo Olmedo, un hombre cercano, ahora anteriormente macrista, ahora cercano personal e ideológicamente al presidente argentino. Su banca del Parlamento la logró por integrar justamente este bloque de la Libertad Avanza. En una sesión extraordinaria, hace algunos días, la delegación de Argentina, Brasil y Uruguay votaron por la remoción de Olmedo de su cargo y eligieron en su lugar a la parlamentaria argentina, Fabiana Martín, que también obtuvo su banca por el bloque libertario, pero que hoy se encuentra distanciada del presidente Milei, luego de su alianza con Macri y con el PRO. Martín fue revestida como vicepresidenta de la delegación argentina en el Parlasur, que es justamente el cargo que tenía Olmedo, y presidenta del Parlasur para el periodo 2024, para terminar justamente este periodo. En concreto, ¿de qué se le acusó a Olmedo? Abusos, discrecionalidades, inmoralidades llevadas a cabo en el ejercicio de su presidencia.
señalándose algunos hechos concretos de estas acusaciones. Abusó de sus funciones excluyendo a parlamentarios de forma arbitraria. En la sesión ordinaria de abril, la última que presidió, impuso la presencia de personal de seguridad dentro del recinto de las sesiones, generando fuertes tensiones y forcejeos físicos del personal con parlamentarios de Brasil y Paraguay, algo que posteriormente los parlamentarios denunciaron en la sesión. Decidió quitar los micrófonos de los atriles de los parlamentarios, impidiéndoles que puedan expresarse de manera libre, algo que es necesario y natural de cualquier órgano y espacio deliberativo que hay. Y la lista sigue, se engrosa. Justamente estas picardías, digamos, que lo caracterizan también en un espacio de diplomacia por excelencia de la región, fueron una nota de una particularidad, y estas discrecionalidades, designaciones, etcétera, de familiares, amigos. Todo este accionar desencadenó una fuerte pérdida de confianza y de credibilidad de nuestro país al frente del organismo. En mira a subsanar esto, gran cantidad de los parlamentarios argentinos, incluido el bloque Unión por la Patria, acompañaron la destitución. El objetivo de la comitiva argentina es comenzar a trabajar en una agenda común regional, aprovechando este lugar de importancia en la articulación de políticas y de proyectos que vienen trabajando en el seno del organismo, que viene un poco deslegitimado en materia de política exterior regional, ya como lo dije anteriormente, probablemente como el resultado del paso de agendas contrapuestas a la integración regional, con ese espíritu de integración, como lo fueron los gobiernos de Bolsonaro, de Macri, de Piñera y el de la calle Pou, quien se ha pronunciado que el Mercosur ocupa un lugar secundario en su agenda. Incluso la sede está en su país. Pero que en un contexto de expansión y de crecimiento económico, la potencialidad del bloque sigue vigente para trabajar en materia intrarregional e internacional, en la integración con otros países y con otros bloques económicos y regionales, como por ejemplo el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que se está trabajando. Así que bueno, Oscar, un poco para dar contexto sobre esta noticia. Bien, lamentablemente es otro papelón que hacemos como país en el exterior, y es libertario Olmedo, ¿no? Antes estuvo con el PRO y ahora justamente está dentro del bloque. Está dentro de la Libertad Avanza. Sí, es muy cercano a Milei. Bueno, a ver si mejoramos nuestra muñeca en política internacional, porque la verdad que lo hemos evaluado ya en otros momentos, que han habido un sinnúmero de situaciones en las que Argentina genera una muy mala imagen en el contexto internacional. Sí, y para aportar un poquito, llama la atención también, y me parece una característica que va a dar mucho que hablar, estas grietas que hay internamente los libertarios, estos bloques que están un poco más alejados con Milei y con sus modos, y que realmente entienden que estos lugares son importantes para generar interés, para generar beneficios, interés y trabajar una política exterior en común con el país. Eso me parece que es interesante y es destacable también, de que su mismo bloque le soltaron la mano para seguir llevando adelante, digamos, esta impronta y este papelón que estaba haciendo nuestro país al frente de este organismo tan importante. Muy bien, bueno, hacemos una segunda pausa de nuestro programa, o tercera ya. Para volver luego y iniciar nuestro último bloque en Agenda Política. Muchas gracias. La convocatoria que hay en filosofía, compañeros. Gente de todos lados. Recién veía a los compañeros de Vialidad Nacional, ¿no? Que ellos también han sido bastante golpeados. Bueno, continuamos con nuestro programa y vamos a hacer algunas consideraciones sobre tantos temas que se han puesto sobre la mesa, que realmente no sabemos por dónde empezar. En realidad, a mí me interesa particularmente la reforma laboral. La reforma laboral es un balde de agua fría, digamos, sobre los trabajadores, porque está implicando
poner en discusión derechos que hasta ahora teníamos, en cuanto que Argentina se caracterizaba por ser un país con protección legal, jurídica, de los trabajadores y de las trabajadoras en todas las actividades. Y esta ley, con el pretexto de abaratar costos para las empresas, está poniendo en peligro esos derechos, lo cual también va a abrir un sinnúmero de litigios legales, va a abrir conflictos laborales de tipo huelga, como por ejemplo ahora mismo que tenemos prontamente el paro general de la CGT, entre otras cosas por esta reforma que hace la ley en materia laboral. Aunque todavía no sabemos si lo va a aprobar el Senado, ¿no? Pero como se vienen dando las cosas, pareciera haber unos votos suficientes, por cuanto que diferentes gobernadores han ordenado no a sus legisladores, porque son legisladores representantes del pueblo, no de las, el caso de los diputados no son de las provincias, sino del pueblo. En el caso de los senadores, en alguna medida sí son representantes de la provincia, y correspondería que respondan al mandato del gobernador en tanto en cuanto fuera fundado.